Así es. Don José nos acompaña pues hoy el ministro de Seguridad, Rolando Mirones. Bienvenido. Buen José, día, gracias. Antes, comentarios nacionales. Sí, permítame, señor ministro, hacer un par de comentarios antes de ir al tema central, que es el tema de seguridad. Oiga, el decreto 69, Fernando, estimados televidentes, este me recuerda a Omar Torrijos, cuando allá por Jaque había un letrerito de un corregidor que decía, el que tiene perro, que lo amarre, y el que no, no. Entonces yo le digo a general, pero eso es una redundancia. Eso es un decreto, señor Orlando, usted no entiende. Porque siempre voy a preguntar, si usted pone ahí el que tiene perro que lo amarre, viene alguien que tiene, le va a preguntar a usted, ¿y si yo no tengo? Entonces ahí está todo. Todo escrito. Bien, el decreto 69, es claro, no incluye a las profesiones. Yo se lo dije, un decreto, está regulado usted es abogado, en un idoneidad. decreto no está por encima de la legislación. Le doy un dato nada más, porque nosotros somos titulistas en términos generales, ¿ah? Solo el 16% de la población panameña tiene título universitario. Hay 52% de los trabajadores panameños que no tienen ningún título. Para que usted tenga una idea de cuando el debate lo llevamos por el camino equivocado, lo que estamos es fomentando una división social que lo que debemos es cerrarla. Nada más para que pongamos en perspectiva esto. Lo otro, muy rápidamente para ir al tema que yo sé que ustedes están esperando, el tema de la APP, de la Asociación Pública Privada. He escuchado el planteamiento del joven diputado de Independiente, Juan Diego Vázquez, creo que se llama, ¿no? Sí. Vázquez. Y quiero decirle a Juan Diego que él está equivocado con su enfoque de este tema. En primer lugar, la decisión que tomó el Pleno anoche con respecto al artículo 68, creo que es la decisión correcta. Desde el punto de vista constitucional, Juan Diego, no se puede sobrepasar decisiones judiciales cuando el Ministerio Público, a través y amparado en la ley de febrero del 17, llegó a un acuerdo con Odebrecht, en este caso en particular, o con otras empresas también, y ese acuerdo fue homologado por un juez de garantías. Ese acuerdo tiene vigencia y es una sentencia judicial. Punto. Y como sentencia judicial, ni la Asamblea ni el órgano ejecutivo puede intervenir en ella. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de Blue Apple? Que Juan Carlos Varela dijo que él había recibido 40 millones de nadie vio y que había arreglado con todas las empresas. Voy para allá. No voy a entrar a las... Usted puede tener, y tiene todo el derecho a tenerla, pero lo que quiero plantearle a usted es que de acuerdo a los principios, el diputado Juan Diego, constitucionales, para poder establecer lo que usted quiere, la ley tiene que ser declarada de urgencia notoria. Okay. Pero el artículo 45 de la Constitución establece que en el caso de procesos penales, ninguna legislación se aplicará si su término es más fuerte que el anterior. Es decir, para el reo o para el sindicado se aplica la ley más favorable a él. Y para poder tener efectos de retroactividad, mi querido amigo diputado, tiene que ser declarada de urgencia social. Pero además de eso, Panamá es signataria de más de 5 convenios internacionales que establecen el principio de la cooperación judicial y lo protegen. Y esas leyes están por encima incluso del alcance constitucional. De manera, estimados televidentes, que este debate que se está llevando por el camino equivocado, lo único que introduce, mi querido amigo diputado, es un nivel de incertidumbre ante la necesidad nuestra de atraer inversiones. Cuando se toman estas decisiones, no se puede echar para atrás. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuando llega a este tipo de acuerdo, se acabó, se llega al acuerdo y las compañías siguen trabajando y las que vuelven a incidir entonces son eliminadas. ¿Por qué? Porque el principio que ruega en la lucha contra la corrupción es proteger la economía nacional. Y usted no puede sobrepasar decisiones que tienen un carácter judicial de sentencia. Y el juez, en su sentencia, es el que puede inhabilitar o no o habilitar a las empresas. En este caso en particular, estas empresas de Blue Apple, todas fueron habilitadas y unas pagaron multa. Y la multa
Porque oí a otro abogado, a otra abogada, a otra diputada decir, bueno, hay que pagar total la multa. El acuerdo de homologación es el acuerdo de homologación. La multa se paga en el espacio de tiempo, en el espacio que se determinó. Nada más para dejar estos criterios, porque nos movemos calle arriba y calle abajo y nos olvidamos del tema central, que es la ley y la Constitución. Eso le sirve a usted, diputado, le sirve a mí, le sirve al señor ministro. El respeto a la ley y a la Constitución nos hace civilizados. Es lo que impide la barbarie de la civilización. Bueno, ya estoy listo para el tema. Tema de la seguridad. Pues, se percibe como si pues, después de julio se hubieran abierto las puertas del infierno. Ministro, ¿son esos números realmente distintos a la tendencia nacional de todos los años? Sí, bueno, gracias ante todo, gracias por la oportunidad de expresarnos ante los televidentes, los que nos escuchan. Mira, es muy importante que nosotros aclaremos algo. Independientemente de las cifras, Sí. hay una realidad en las calles que a nosotros nos molesta y que nosotros consideramos que tenemos que cambiar. Esa realidad hay que cambiarla. Más allá de las cifras. Esa percepción más. Porque no, es la realidad de las cosas que están pasando. No se trata solamente de una percepción. Para nosotros la percepción es realidad. Porque la seguridad depende de cómo se sienta la persona. Exacto. Entonces es muy importante para nosotros que más allá de las cifras se arreglen los problemas que se ven en las calles. Y te digo por qué más allá de las cifras, porque nosotros podemos explicar que las cifras comparables de una administración que empieza, que serían las de el 2014, la última administración Claro. que empezó, los primeros 2 meses de la administración que comienza, nosotros tenemos cifras que están muy por debajo, tanto en homicidios, como en robos, como en hurtos, pero ¿eso de qué sirve? Sí. ¿De qué sirve si de todos modos la gente en la calle está sufriendo situaciones que son producto de una situación de acumulación? Una acumulación, una sociedad que tiene problemas en sí misma. Aquí hay problemas, aquí hay terribles problemas sociales. Aquí hay situaciones que inician en la familia, que se van a la comunidad y terminan manifestándose en forma de delincuencia. Pero aquí hay mucho trabajo que realizar en materia de institucionalidad. Porque yo como ministro podría decidirme, y si tuviera esa instrucción de parte del presidente, a convertirme en otro policía más. Claro. Y entonces irme a la calle, me quito el saco y me meto en los operativos y vamos a hacer operativos policiales. Y podemos lograr muchas cosas temporalmente. Pero aquí lo que tenemos, el trabajo de un ministro no es ese. El trabajo de un ministro es cambiar la institucionalidad, hacer que las cosas funcionen independientemente de qué personas estén ahí. Y por eso hemos planteado una serie de cambios que hay que hacer. Tenemos un plan de seguridad que lo hemos desarrollado con muchísimos profesionales, con muchísimas personas que han estado trabajando en materia de seguridad por muchos años en diferentes administraciones en nuestro país, y que nosotros se lo presentamos al país en ese plan de gobierno, y eso es lo que nosotros venimos a implementar. Ah, claro, al mismo tiempo tenemos que preocuparnos por las situaciones del día a día, sí, eso sí es cierto. Y en eso la policía está trabajando. Hay muchas situaciones que se ven en las calles, pero veamos los resultados. Siempre hay captura, siempre hay una persona que es llevada al Ministerio Público, del Ministerio Público es llevado al órgano judicial. Eso existe todos los días se captura gente. Y por eso nosotros hemos iniciado una práctica de que mensualmente se va a estar dando una conferencia de prensa con todos los estamentos de seguridad para que veamos los resultados, para que veamos la parte que se hace, porque nosotros vemos resultados de robo, asalto, homicidio, hurto. Sí, pero ¿qué pasa con el trabajo que viene realizando la fuerza pública que no se publica? Porque sí, se ha culpado a los jueces de paz por su falta de autoridad. Pues ahora se está pidiendo unificar todos los entes de seguridad, incluso al sistema penitenciario dentro de la policía. Es decir, esos son los tipos de cambios estructurales que se está pensando. Sí, no, el sistema penitenciario no va a estar dentro del... No va a estar dentro. No, para nada. Lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de la creación de una policía penitenciaria que no existe hoy en día, que va a ser... Es decir, que los custodios pero, salgan del... No, sí, pero estamos hablando solamente de lo que es seguridad penitenciaria. Crear un Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria. Pero la parte de la rehabilitación se mantiene en el sistema del Ministerio de Gobierno y Justicia. Porque obviamente un solo ministerio no puede tener la parte represiva y la parte de rehabilitación. Así es que sí, yo quiero hacer esa aclaración
ya la ha hecho en otros medios, que la parte de rehabilitación se mantiene dentro dentro del Ministerio de Gobierno. Mira, cuando yo me refiero a cambios institucionales, ¿a qué me refiero? Es muy importante, por ejemplo, que nosotros tengamos una nueva ley de la fuerza pública que sea una ley para todos los estamentos de la fuerza pública. Esta situación que se dio de ascensos mal aplicados, de personas que vinieron de la calle a convertirse de la noche a la mañana en uniformados, de jubilaciones mal dadas, de personas que salieron de los estamentos de seguridad por 20 años y después regresaron y se les reconocen esos 20 años como si no hubiera pasado y nada. además que policías repartidos por medio gobierno. También. Todas esas situaciones tienen que ver con una falta de reglamentación y sobre todo con una ley de la Policía Nacional que explica cómo deben ser los ascensos y cómo deben ser las incorporaciones, reincorporaciones, etcétera, pero con otros estamentos que no tienen esas normas y que las usan cuando quieren y cuando no quieren no las usan. Entonces tiene que existir una uniformidad. Ese es uno de los ejemplos de institucionalidad. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que eso a la larga el gobierno pasado estaba haciendo cualquier cosa menos inteligencia. Bueno, ahí tiene que haber una claridad en algo. Nosotros hemos planteado una nueva ley que se va a presentar a la Asamblea. Eso se va a presentar a la Asamblea. Ese es otro tema de institucionalidad. Antes existía el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es la reunión del presidente de la República con el ministro de la Presidencia, ministro de Seguridad, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía. Ese es el Consejo de Seguridad. Por eso tiene un director ejecutivo. Hay un servicio de inteligencia que se ha llamado de diferentes maneras en la historia de Panamá. Ese servicio de inteligencia, el que dirige ese servicio de inteligencia es el secretario del Consejo de Seguridad. Eso se derogó en la época del presidente Martinelli. Básicamente se eliminó el Consejo y se creó una relación bastante directa entre presidente, ministro de la Presidencia y secretario del Consejo. Entonces la gente cuando habla del Consejo hoy en día en Panamá se refieren realmente a el servicio de inteligencia. Pero el Consejo no debe ser eso, el Consejo debe ser esa reunión del presidente con sus ministros. Eso se va a presentar a la Asamblea. El servicio de inteligencia tiene que existir y tiene una labor que realizar. Pero esa labor está muy de lado de los temas judiciales. El servicio de inteligencia tiene que hacer un trabajo para evitar que en Panamá haya atentados terroristas, para evitar que en Panamá una organización criminal se quiera tomar estructuras políticas, por ejemplo. Esos son los temas, estructuras del Estado. Pero nosotros tenemos por lo menos 10 años de escuchar a personas manejando la seguridad del país diciendo de que están infiltrados los cárteles de droga en los partidos políticos. No, eso todo el mundo dice, y es no, como pero la eso, Tepesa, todo el mundo habla de ella. No, pero nadie eso no es lo que yo he concreta. dicho. Eso no es lo que yo he dicho. Yo no me sumo a esa corriente que dice esas cosas porque a mí me parece que soy irresponsable. Yo creo que en el momento que haya una acusación tiene que ser directa, tiene que ser con nombre y apellido y con número de cédula. Por supuesto. Entonces eso no es lo que yo he hecho. Yo lo que estoy diciendo es que el Consejo, el Servicio de Inteligencia tiene como una de sus labores evitar que el crimen organizado se tome estructuras nacionales, estructuras del Estado, estructuras políticas, porque siempre hay una intención del crimen organizado de hacer esto, de tomar control de estructuras, como ha pasado en otros países, eso lo hemos visto en México. Guatemala, Honduras. En México yo creo que pienso que sería uno de los ejemplos más grandes. Entonces, esas son las cosas que tiene que trabajar el servicio de inteligencia, muy aparte del tema judicial, que ha sido uno de los problemas que a veces hemos visto, una mezcla entre el trabajo de ese servicio de inteligencia y los temas judiciales. Y eso, con esta ley lo que queremos promover es precisamente esa separación de labores y que vuelva a existir un Consejo de Seguridad, que es esa reunión del presidente con sus ministros. Don José. Señor ministro, al revisar la información que disponemos de lo que ustedes conocen como la distribución por provincia de los delitos de alto impacto por provincia y meterle las variables socioeconómicas, podemos llegar a la conclusión que usted dice. El problema de seguridad es multisectorial. Hay un problema educativo, los muchachos no están en la escuela, se salen de la escuela, hay un problema de economía, hay un problema de salud, están consumiendo droga, los padres de familia dicen que ellos son amigos de sus hijos y no son padres. Los padres de familia, los hijos lo requieren usted como padre y no como amigo. Hay un problema de pandillas, de organización, etcétera. Es multisectorial.
La vanguardia de esa lucha le toca a usted en el Ministerio de Seguridad. Así es. Y por eso yo compartí desde el principio su criterio y su estrategia de que para desarrollar una guerra efectiva, yo tengo que poner en orden mi casa, que son mis estamentos de seguridad. Ese es el primer punto que para mí debe estar claro en Así esto. es. Entonces, en el avance de esa claridad, Sí. cómo está el proceso de reestructuración de los hombres y mujeres que deben dedicarse a este trabajo de combatir el delito de alto impacto por provincia. Bueno, nosotros estamos avanzando en el número 1, en las demandas que vamos a presentar a la Corte, que tienen que ver con la solicitud de que se declaren nulos por ilegales una serie de ascensos, una serie de incorporaciones a la fuerza pública y de reincorporaciones. Y no se va a buscar al que hizo semejantes distorsiones. Bueno, por supuesto, es que dependiendo de lo que decida la Corte, va a haber consecuencias, Va a haber evidentemente, porque si se pagaron salarios que no se debieron pagar, jubilaciones que no se debieron pagar, etcétera, habrá consecuencias. Pero eso es lo primero, porque hay una serie de personas, que, y son muchas personas, estamos hablando de casi 200 personas en este primer grupo, que accedieron a unos derechos que nosotros consideramos que no tenían. Que no tenían derecho. Porque evidentemente violaron normas que había en cada Leyes claras. uno de los estamentos, así mismo es. Ha habido mucha gente que nos ha dicho, bueno, pero háganlo de un plumazo, háganlo ya. Nosotros no podemos hacer eso porque ya tenemos aquí historias de funcionarios que han tomado decisiones por sí mismos cuando debió haberlo hecho la Corte, y eso es lo que aquí en Panamá llamamos pan para hoy, hambre para mañana. Porque hoy hay titulares y se dice, bueno, sacaron a estos que hicieron mal, pero generalmente la Corte, esa gente va a la Corte y la Corte lo que señala Y lo es, que pasó en el tiempo de el Ana Matilde árbitro, Gómez. el árbitro soy yo, usted debió venir donde mí a que yo decidiera, y como no lo hizo, ahora pague salarios caídos y ahora devuelva a la gente a donde estaba, y ya no tenemos derecho a ir a la Corte. Claro. Entonces estamos partiendo por delante yendo a la Corte. Ahora, eso soluciona un problema de personas, pero aquí hay un problema institucional. Como les decía, aquí hay 3 instituciones principales de la fuerza pública. El SPI también es parte de la fuerza pública, pero no es parte del Ministerio de Seguridad, en las que hay leyes diferentes. Estamos en este momento sentados en una mesa técnica con los estamentos de seguridad y el Ministerio de Seguridad, creando una ley general de la fuerza pública para que realmente tengamos institucionalidad en esa materia. ¿Qué va a hacer eso? Nosotros tenemos que lograr orden dentro de las filas de los estamentos de seguridad, pero adicional tenemos que sacar la política de los estamentos de seguridad. Lamentablemente, hay muchos políticos que no entienden la naturaleza de los estamentos de seguridad. Yo recuerdo que cuando yo entré a la Policía Nacional, entré porque la ley prohibía A un militar de estar al frente. que de la los policía. uniformados llegaran al tope de su carrera. Y después de 3 años ahí yo le dije al presidente Torrijos, presidente, cambiemos la ley, porque estamos siendo injustos con estos hombres y mujeres que estudian, que se esfuerzan, que desarrollan toda una carrera, pero ellos saben que no pueden acceder al puesto máximo por razones de historia, razones políticas, pero al final yo le decía al presidente, en ninguna academia le enseñan a nadie ni a robar, ni a ser corrupto, ni a hacer las cosas mal. Muchas veces esas prácticas vienen de afuera, vienen de civiles, y entonces estamos diciendo aquí que los uniformados no pueden. Y yo he visto a lo largo de estos años cómo de alguna manera políticos no entienden la naturaleza de los estamentos de seguridad y empiezan a introducir prácticas que se hacen en otros lugares, digamos que otros ministerios, Sí. dentro de los estamentos de seguridad. Y eso ha sido terrible, y Pero- eso tenemos que evitar. Pero ahí está, que entonces pasamos siempre de lo sublime a lo ridículo. Yo creo que es justo que un uniformado esté al frente de la policía. Eso no hay la menor duda. Pero que se vayan con el último salario con solamente 30 años de servicio y que ahora mismo esa cuenta, ¿por cuánto va, ministro? Las jubilaciones anticipadas en la policía. Bueno, mira, es que eso es un tema que obviamente se tiene que analizar. ¿Quién tiene derecho a una jubilación especial? ¿Y por qué las jubilaciones qué? especiales? Las jubilaciones especiales tienen un sentido. Es cuando usted hace un trabajo especial. Y ese trabajo especial implica que usted no tiene horario, básicamente. Usted trabaja los turnos que tenga que trabajar, usted muchas veces no tiene derecho a vacación, no tiene derecho a nada de eso, a la vida normal.
Pero cuando uno se encuentra con policías que los sacan de los estamentos, se los llevan a una oficina Está y en los el Tribunal sientan Electoral viendo a el tener, techo. a tener trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa persona se merece? Y esos son los ejemplos que a uno le llama la atención y uno dice, bueno, esa persona no se merece una jubilación especial. Yo creo que siempre hay que hacer los cálculos de las cosas, cómo son hacia el futuro, evidentemente. Ahora, esa ley existe. La jubilación especial para mí tiene sentido, pero tiene sentido para una persona que está haciendo ese tipo de trabajo. Por supuesto. Tan Yo, difícil. el hombre de capitán para abajo, estoy claro en eso. Ese tipo de trabajo tan difícil se tiene que, de alguna manera, remunerar. Ahora, ¿cuál es la realidad que nosotros tenemos que analizar a futuro? Bueno, ¿cuándo se jubilan los hombres y mujeres de la fuerza pública? ¿A qué edad? ¿Qué hacen después de que se jubilan? Pero esa es una realidad, esa es una realidad que nosotros tenemos en No todo, solamente qué hacen cuando se en jubilen, todo el sino país. que el resto de los mortales nos vayamos con el 60% de los sueldos y estos se vayan no solamente antes que nadie, sino con el 100%. Que vuelvo y le pregunto, ministro, ¿cuánto es la factura de esas jubilaciones especiales hoy día en el Ministerio de Bueno, Seguridad? yo no tengo el número exactamente de cuánto es. Lo cierto es que sí hay una diferencia entre lo que ocurre con un sector de la población y con otro sector de la población. Yo estoy convencido de que esas diferencias llaman la atención. Hombre. Y al final cuestan. Miren, ahora mismo, con la situación fiscal que nosotros recibimos, Sí. lo que va a pasar con el presupuesto que viene tiene mucho que ver con leyes especiales. Y no solamente son las leyes especiales de los estamentos de seguridad, hay muchas otras leyes especiales que implican aumentos constantes de salario. Y en esas leyes especiales hay más de 500 millones de dólares en este momento. O sea, la diferencia, El plus. la diferencia entre el año 19 y el año 20 van a ser 500 millones de dólares. Pero el fuerte no es la fuerza pública. No, Que no, yo conste, estoy seguro. El fuerte no es la fuerza pública. Don José, Ministro, le hablé de los delitos de alto impacto para hablar de los delitos. Pero en materia de seguridad, nosotros los ciudadanos entendemos la seguridad también de una forma más amplia. Le voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte. Para todos los ciudadanos que tenemos que salir de la ciudad hacia el oeste, o los que tenemos que salir de la ciudad hacia Colón, que nosotros llamamos el norte, pero en realidad no es ningún norte realmente. Pero bueno, ¿qué encontramos nosotros? Y si usted va pasando el viaducto de la Asamblea, se encuentra entonces que en la mitad de la calle hay vendedores con carritos, con no sé qué, el tipo que pasa por la tercera línea, usted va haciendo su línea. Entonces, para el ciudadano, la primera pregunta, ¿dónde está la policía? Entonces mi pregunta es, ¿qué piensa hacer usted para que esto se resuelva? Porque los fines de semana, que es la que cuando sale todo el mundo a hacer sus mandados, entonces es que se pierde a la policía. Esas son cosas que si usted la logra estabilizar, porque teníamos la distribución del pie de fuerza suyo, tiene que estar en función de las responsabilidades poblacionales. Pero una parte importante del pie de fuerza durante los últimos años se usó para estar protegiendo a funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué no le plantea algo al país para que en esos cuellos de botella, se han hecho algunos esfuerzos, pero por ejemplo ahí en la entrada de ese puente, esas carretillas en el medio, yo sé que eso no es directamente responsabilidad del Consejo de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, pero eso es un problema de atraso. Cada segundo que se retrasa ahí, se retrasa la fila para atrás. Ese es uno, por ejemplo. Y la otra, que cuando uno habla con oficiales de la Policía Nacional o funcionarios del Ministerio de Seguridad que están responsabilizados de este trabajo, encuentra que la meritocracia dentro de la institución, por eso le decía que yo compartía su criterio de comenzar por allí, porque usted no puede dirigir la guerra contra el AMPA con una institución, con unas instituciones, porque son varias, sin una clara concepción de la misión que tiene que realizar. Entonces, ellos se quejan de la falta de respeto a la meritocracia, al ascenso, a estos ascensos que se traen uno de afuera y lo suben. Entonces, eso crea un sentido de frustración. Y las regeneralizaciones que hacemos, entonces, de decir que todos son unos corruptos, que están vendidos al narcotráfico, porque en realidad la mayoría de la gente que trabaja en la fuerza pública no es así. Así es. ¿Qué piensa de estas cosas que le preocupan a él? Hay varios aspectos ahí y miren todo lo que se le achaca al Ministerio de Seguridad, que no es el Ministerio de Seguridad.
por ejemplo, si hay vendedores en la vía, y yo sé que la gente sí lo piensa, la gente dice, bueno, ¿dónde está la policía aquí? Bueno, vaya a hablar con uno de esos vendedores y trate de sacarlo de ahí para que vea cómo automáticamente le va a sacar un permiso Sí. de un representante, de un alcalde, de alguien. No solamente les dan permiso, les cobran también. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo quiero que la población entienda algo muy importante. La policía no es autoridad. Así es. La policía es un agente auxiliar de la autoridad. Es decir, el representante de corregimiento, el alcalde, el gobernador, esos son autoridades. Pero es que ahí queda eso, ministro. Pero Los eso debe quedar jueces- claro en la opinión pública. Los jueces de paz, por ejemplo. Alguien que no tiene, pareciera que no tiene autoridad para nada. ¿Sabes? Y ahí es donde se dirimen el 80% de las situaciones en este país. Que después escalan, Terminan en un acto violento. a veces inician con una falta, pero terminan en un acto violento precisamente porque estos señores No dirimen nada. no dirimen nada, solamente son jueces de paz. Y yo le digo a la gente, aquí hay una confusión. Y la confusión es que usted va a imponer la paz. Y eso no es así. La paz es un producto, y es producto en este caso de la justicia. Primero tiene que haber justicia, y si hay justicia habrá paz. Es lógico. Entonces eso no está ocurriendo. Pero para continuar con lo que usted me preguntaba, con el tema, por ejemplo, porque me interesa mucho, usted mencionó algo. Policías, por ejemplo, pie de fuerza que a veces no se ve. Usted sabe, nosotros, ¿cuántos policías nos encontramos sentados en lugares que no tenían que estar? Casi 1000. ¿Cuándo? Gente que precisamente no debería tener derecho a una jubilación especial porque estaban haciendo un trabajo O de oficina. básicamente de oficina o a veces menos que de oficina, más relajado que una oficina todavía. Más de 1000 policías. Entre ellos el comisionado de este Arroyo. ¿Y usted quiere que le diga algo? Muchas veces eso es promovido por las mismas autoridades. ¿Sí? Yo tengo que ser el ministro menos querido en el gabinete de seguro, porque todo el mundo está bajo la impresión de que la policía tiene que ir a cuidarle al ministerio. Todo el mundo está bajo la impresión de que la policía tiene que ir a cuidarle a los hijos, de que la policía, todo, pero yo entiendo, no es maldad de la gente. No es Es que maldad. ¿cuántas unidades hay cuidando los PMI en Panamá? Yo no sé cuál es el número exacto de las unidades, pero ponte a ver ese número de 1000 personas que están fuera del trabajo policial y ahí te vas a dar cuenta de que la situación no está controlada. Yo tengo solicitudes de todo tipo de autoridad, de los 3 órganos del Estado, pidiendo policía o pidiendo que un policía lo saquen de un lugar y lo lleven a otro. En estos días me pidieron que a uno lo sacaran del trabajo diario y me lo llevara para la banda de música. Y como dije que no, ya me ganó un enemigo ahí. Por ejemplo, Ya esto- me gané el enemigo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? La población necesita a la policía trabajando. La Claro. población no necesita a un policía en la banda de ¿Cuántos música. hombres tiene usted bajo la Policía Nacional? Son un poco más de 20.000. por ejemplo, estos Poco que más de están, 20.000. estos que cuidan camiones de reparto de empresas privadas. Bueno, pero eso lo hacen en su tiempo libre. Eso lo hacen en su tiempo libre. Eso lo hace en su tiempo libre. Antes no. Antes agarraban a una persona que debía estar de turno y en vez de estar haciendo la ronda por el barrio, esa persona estaba montada en un camión. Eso era inaceptable. Ahora a la gente tampoco le gusta que lo hagan en su tiempo libre, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y hay una limitante de cuánto tiempo de su tiempo libre pueden utilizar haciendo eso. Hay una limitante. Pero en efecto, el pie de fuerza se ve mermado cuando uno tiene situaciones como que un ministerio dice, oiga, mándeme 2 policías a cuidarme la parte de adelante del ministerio y mándeme 2 para atrás. Cuando en los países avanzados eso se hace a través de policía privada O cámara. ¿O cámara? o cámara. Pero no la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que estar en la calle patrullando efectivamente en los problemas que usted está mencionando. Ahora, una pregunta. En Arraiján y en Chorrera siempre se quejan que el pie de fuerza que tiene la policía allá, los oficiales que trabajan... Es en el de seguridad, Chorrera cuando tenía No. 50.000 habitantes. No tienen transporte. Sí. No tienen vehículos. Cierto. Entonces, si usted tiene 1000 hombres y no tienen forma de movilizarse, la capacidad de cubrir un territorio tan extenso, porque yo quiero que ustedes sepan, estimados televidentes, que Arraiján y Chorrera es todo un mundo de gente. Eso no es el chorrerita Bueno, que usted conocía. yo quiero que usted... Y ni lo que está al sepa lado de la algo, calle, nada más. Y yo lo manifesté. Nosotros entramos al Ministerio de Seguridad, hicimos los análisis en la Policía Nacional. 56% de la flota de la Policía Nacional está detenido, no sirve. 56%.
¿Cómo llega la Policía Nacional a tener el 56% de su flota dañada? O sea, eso es inadmisible. Cuando entramos, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se mueve la policía? 56%. 56% dañado, no funcionando, dañado. ¿Cómo se mueve la policía? Obviamente hay un mecanismo de gestión de estos bienes que es el incorrecto, evidentemente, porque si uno llega al 56% dañado. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en la segunda quincena del mes de agosto? Había una serie de vehículos que estaban siendo utilizados en la Policía Nacional y que nadie sabía de dónde salían. Por el otro lado, en el Ministerio de la Presidencia descubren una partida para pagar unos alquileres de vehículos, pero esos vehículos no estaban en el Ministerio de la Presidencia y evidentemente cualquier administrador responsable que hace dice, tráigame esos vehículos acá. Y cuando los mandaron a buscar, ¿saben de dónde eran los vehículos de la policía? Estaban pagando desde el Ministerio de la Presidencia vehículos acá. Pero para policías, ¿andaba encubierto o andaba vestidos de policía? De todo había. De todo. De todo había. Pero ¿cuál es el tema? Pues lo hacía, pues. Que ese era un manejo Político. no institucional de un tema tan delicado como el transporte de la fuerza pública. Ministro, la veda No de armas, institucional. ¿se levanta o se mantiene? Bueno, la veda de armas se mantiene 3 meses más, que es una de las razones por las que recibimos ahora una citación de la Asamblea. De la Asamblea. A mí me da mucha risa que dicen, bueno, es que citaron por el tema de seguridad. No, nos citaron por 2 temas. Los temas, cuando uno analiza las preguntas de esa citación, que a mí me parece excelente, yo creo que es una gran oportunidad. A mí me plantearon esa citación prácticamente, una diputada me la planteó prácticamente como una amenaza. Yo le dije, no, todo lo contrario, por favor. Yo creo que esto es parte de la democracia. Por favor, cítenme. Yo pedí que me citaran. Pero en el cuestionario, cuando uno lo lee, uno ve un montón de preguntas sobre el tema de la veda de armas, y un montón de preguntas sobre el tema migratorio. Entonces, la citación realmente tiene que ver con importadores de armas que no están muy satisfechos con el tema de la extensión de la veda por 3 meses más y con personas que no están de acuerdo con la manera como se ha manejado la situación migratoria, entendiendo que nosotros tenemos 60 o 70 días en el poder. ¿No? Además que inmigración ya es aparte de ustedes. No, migración es parte del Ministerio de Seguridad. Es parte del Ministerio de Seguridad. José. Yo creo que, aprovechando esto que usted acaba de decir, los ministros, por constitución, tienen el derecho a asistir al pleno de la Asamblea con derecho a voz. Derecho que no ha ejercido casi nunca nadie. ningún gobierno. Pero en la actual discusión, ministro, usted conoce de finanzas también, porque usted trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas, conoce la situación general de las finanzas públicas. Gran parte de los problemas que están manejando en la Asamblea, la mayoría a veces son producto de desconocimiento de los diputados. Hay muy buena intención, pero con buena intención pueden cometer graves errores. Nada más menciono la ley esta que leí ayer sobre la autoridad marítima, nada más para darle un ejemplo. ¿Por qué los ministros no van al pleno de la Asamblea como cosa rutinaria? Mandé a 4 ministros, pero que sea parte de la rutina para integrar el conocimiento de él, porque usted tiene derecho a voz y no a voto. Pero su voz es la intención del legislador, que es su voz, que tiene mayor información sobre temas, pueda ser parte importante del conocimiento, del debate que tengan los diputados. De acuerdo totalmente, y por eso insisto. Me plantearon una citación producto del tema migratorio. Pero me la plantearon como una amenaza. Y yo le dije a la persona que me la planteó, pero es que no, que yo quiero ir. Claro. Por favor, cítenme. O sea, esta citación yo la pedí precisamente porque quiero ejercer ese derecho que nosotros tenemos, pero que también va a guiar mucho lo que se va a hacer o lo que pueden hacer los diputados, porque al final del día hay una realidad. Todas las leyes que se presenten en la Asamblea y que pasen los 3 debates necesitan la sanción del presidente. Mire, entonces es mejor que nosotros guiemos qué es lo que está pensando el Ejecutivo. En este caso, esta situación, hay de promedio una ley que presentaron los importadores de armas, que ellos dicen que no la presentaron ellos, pero que evidentemente la presentaron ellos, porque básicamente es importar armas como si estuviéramos importando relojes. Fuimos a la Asamblea y les explicamos la posición del Ejecutivo, precisamente para evitar una situación en la que se vaya por 3 debates y después eso llega al Ejecutivo y el Ejecutivo diga, veto la ley. Eso no tiene ninguna necesidad si podemos conversar antes y llegar a acuerdos con respecto a lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos sido claros, diáfanos en manifestar que no estamos de acuerdo con la veda de la importación de armas.
Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos recibido una realidad, y es una realidad de que desde el 2015 aproximadamente, o 2016, no se han tramitado los permisos. No, ahí no. están. Años. Permisos y renovaciones, ahí están. Todo el mundo es testigo de eso. Pero, ministro, Entonces ahora, abrir una importación sin acabar Sí, con con el déficit. esa acumulación Claro. es muy difícil. Yo le quiero decir algo. En el caso particular de la DIAS, que es la que trabaja los permisos de armas, no es cierto que llevamos 70 días de trabajo, porque en esa dirección en particular, la persona que estaba decidió que él no iba a salir. Entonces extendió esta situación de que no teníamos nosotros un director en propiedad, y después de que tuvimos el director en propiedad, tenía que tomar posesión. O sea, esa persona no tiene, probablemente tiene 30 días en el puesto. Porque Entonces, ahora estamos haciendo un equipo para sacar toda la acumulación que hay desde el año 2016, toda la acumulación que hay ahí, para entonces poder reabrir la importación de armas, porque apenas que vamos a reabrir la importación de armas, lo cierto es que van a empezar a entrar permisos nuevos. Entonces no queremos tampoco decirle mentiras a la gente. Era muy fácil, políticamente era fácil decir, Fiesta. abrimos la veda, pero cuando empezaran a llegar los permisos, créanme que los permisos iban a ser detenidos nuevamente, Claro. porque hay una acumulación que hay que terminar. Nosotros estamos nombrando en esa dirección una gran cantidad de personas de manera temporal, solamente para dedicarse a analizar los expedientes y sacarlos rápido. Los viejos. Y después, exacto, y después estamos planteando la automatización del proceso y llevar ese proceso a la web de manera que nadie tenga ni siquiera que ir a presentar papeles, que los van a presentar después, pero que en el momento todo el trámite va a ser a través de la web, y no solamente eso, va a ser transparente, es decir, cada persona que mete un permiso va a saber en qué escritorio está ese permiso, y eso va a evitar bastante también los temas de corrupción y de discrecionalidad. José. ministro, yo sí traje un poco de batería para poder que usted le informe a nuestra audiencia. Fíjese, ustedes tienen tanta información, pero que no comparten con la comunidad. Le voy a dar un ejemplo. Siempre nosotros le echamos la culpa a la policía. Pero usted como ciudadano, ¿qué hace para lograr mayor seguridad? Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí el hurto, robo y robo a mano armada y sus efectos en el mercado negro. Un ejemplo. Allá por Pacora se roban, ¿qué se roban? iPhone, Android. Lo venden en mercado negro a $300. ¿Usted por qué compra cosas robadas? Nada más para que usted sepa. O sea, la oportunidad ¿dónde del lo robo desencriptan? está en un área, el precio en otro. Igual pasa con la droga. En un kilo de droga, de cocaína en Chepo vale 1.500, trasládelo a San Miguelito, ya tiene $5.000. Entonces el trasiego se ha vuelto una actividad, es donde nosotros los ciudadanos podemos colaborar. ¿Cómo podemos colaborar? Entonces ahí es donde yo digo que el Ministerio de Seguridad tiene tanta información, Seguro. pero es para ellos. Entonces socialicemos la información, tengamos ciudadanos bien preparados, ¿para qué? Para apoyar a la policía, ¿no le parece? Seguro. Mire, nosotros en este momento, parte de nuestro plan tiene que ver con la incorporación no solamente de la comunidad, sino de las autoridades locales. Y eso se llama el Plan Integral de Seguridad Comunitaria. De ese plan está encargado el viceministro de Seguridad, Ivor Pití, que está yendo a nivel nacional, corregimiento por corregimiento, alcaldía por alcaldía, hablando con los representantes de corregimiento, con los alcaldes y con la comunidad, involucrándolos. Lo primero que se les pregunta es, bueno, ¿cuáles son sus necesidades de seguridad en este corregimiento y en este distrito? ¿Cuáles son? Y cómo ellos van a colaborar en la seguridad. Ahí están los programas de vecinos vigilantes, ahí están los programas de policía comunitaria, pero precisamente es involucrar a la comunidad Claro. en todos los aspectos. Uno, represivos del crimen, claro, porque esto no es prevención, eso es represión. Sí. Porque poner a la comunidad por delante, que la comunidad sea informante, que le diga a la policía, está pasando esto en mi barrio, esta persona llegó, no la conocemos, ahí hay un vehículo que no conocemos, etcétera. Poner a los representantes de corregimiento y a los alcaldes en sintonía para que entiendan, por ejemplo, que a veces dar un permiso para una simple fiesta se puede convertir en un problema si sabemos que esa fiesta no va a ser una fiesta realmente en un apartamento, sino que toda la multi va a quedar involucrada en la fiesta, y en esa fiesta se va a vender licor, y en esa fiesta se va a vender drogas, y a las 4 de la mañana alguien va a sacar un arma. Sí, ya. Entonces, cuando involucramos a la comunidad, y obviamente la otra parte importante, no participe usted en eventos delictivos de manera indirecta, porque si usted le vienen a vender
un teléfono celular que usted sabe que cuesta $800 en una tienda y usted se lo viene a vender en 200, usted sabe que eso No tiene una no viene procedencia. de la tienda, no viene con factura, no viene con nada, no tiene una buena procedencia, entonces evidentemente esa es parte de la labor que tiene que hacer la comunidad para ayudarse a sí misma, porque el que compra un objeto robado eventualmente está patrocinando que a él también le roben. Claro. Yo recuerdo cuando eras director de la policía, siempre aconsejaba en los medios de comunicación, usted no pare en un retén que no tenga un patrulla. Ahora mismo hay retenes hasta de tipos en bicicleta. Eso se va a llegar a que haya por lo menos algo que nos identifique que ese es un retén real de la policía y no dos personas disfrazadas que pueden empezar a robar. Sí, es que eso no debe ser. Los retenes tienen una reglamentación y dentro de eso está la existencia de un patrulla. Debe haber un patrulla y debe haber una cantidad de policías en ese retén. Exactamente. Los retenes son importantes, son herramientas de trabajo. Yo desde un principio he dicho, nosotros no vamos a seguir haciendo retenes rutinarios, es decir, poner un retén todos los días en un solo lugar para pedir licencia, porque los retenes no tienen el objetivo de pedir licencia. Los retenes tienen otro objetivo. Y el objetivo es darse cuenta qué está pasando en un vehículo cuando estamos buscando a alguien. Por eso siempre digo, los retenes deben tener una causa. ¿Qué estamos tratando de lograr con este retén? Y debe ser una situación que se ha dado en el momento. Hay lugares que requieren la presencia policial, pero no necesariamente para pedir licencia. Ese no es un trabajo de la policía. Evidentemente, cuando hay una causa, cuando se quiere saber quién es una persona, evidentemente se le va a pedir su documentación, pero no puede haber un retén solamente con el objetivo de pedirle la licencia a la persona. Y los retenes tienen que estar de acuerdo con el reglamento de la policía que implica que exista un patrulla. Hablando de cuarteles policiales, ¿qué va a pasar con ese montón de policías que tiene la procuradora en el ABESA? Bueno, mira, la Policía Nacional funciona como un auxiliar, y en este caso directamente la DJ funciona como un auxiliar del Ministerio Público. Sí, Recordemos que cuando existía la PTJ, sí. esa era una policía del Ministerio Público. Bueno, ha pasado por la Corte, por el Ministerio Público, por la Policía. Entonces, cuando se crea la DJ era precisamente porque no era sano que existiera una policía que pertenecía al Ministerio Público, sino que debe existir una policía que está a nivel nacional haciendo un trabajo que puede darse cuenta de situaciones porque está en contacto directo con la población, los fiscales no están en contacto directo con la población, y puede entonces hacer el inicio de una investigación y en el momento adecuado ir al Ministerio Público donde un fiscal a presentar lo que tiene y que ese fiscal de ahí en adelante tome la investigación. Ministro, hay un montón de preguntas que están llegando. Bien cuidados las paradas y peatones en corredores, ¿qué van a hacer? Son varios los muertos por atropello, bien cuidados, cometen varios delitos, tiempo libre con uniforme y arma del Estado, o sea, cosas que a la gente le preocupa. Ahora yo le tengo otra pregunta. ¿Por qué no vinculamos en el Ministerio de Seguridad a la juventud con el esfuerzo que hacen ustedes? La juventud tiene unas nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales y le encanta todos estos problemas de seguridad. Le encanta, es una cosa que le fascina, la serie. Entonces, yo creo que el Ministerio de Seguridad, fíjate, esto que surgió con la pornografía infantil, nosotros, alguien dice que nos horrorizamos con eso, sí, pero eso es una realidad. Tenemos que aprender a bregar que nuestros niños están al alcance de esos delincuentes. Entonces, tenemos que saber cómo combatirlo. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Seguridad por provincia no hace que los jefes de zonas, de áreas, tengan su propia red de comunicación con la juventud? Que gente especializada para llevarle a ellos, que advertirles el peligro, a hacer cosas que están haciendo, que permitan que más gente de la comunidad, sobre todo los jóvenes, que son los más fáciles, por ejemplo, en los mismos informes que ustedes tienen, las violaciones, señores que nos están escuchando, las violaciones de niños y niñas se cometen entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana. Entonces, pregúntese usted, cuando usted deja a su hijo y está fuera de su casa a las 2 de la mañana, mira lo que usted lo está exponiendo. Así es. Y no es, aquí en Panamá no hay violaciones de grupo, son violaciones de gente cercana. Bien, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se pueden comunicar por la vía formal, sino por la vía en la que los muchachos se comunican. ¿Por qué no hacen una estrategia de comunicación? No, es que eso se está haciendo. Ajá. Eso se está haciendo. Digo, primero, en materia de comunicación, la policía ahora está dando información que no daba antes. Y por eso les digo, tenemos ahora una práctica de una vez al mes presentar el trabajo policial. Claro.
las capturas que se hicieron, los casos de droga, los allanamientos, incluso las visitas que se hacen a los comercios, a las casas. Todo eso se está publicando diariamente en redes sociales. Todos los días lo pueden ver en las redes sociales de la Policía Nacional y del Ministerio de Seguridad. Semanalmente se hace un informe de lo que ha ocurrido en la semana. Eso se debe hacer todos los lunes porque es parte de la semana anterior. Y bueno, y mensualmente tenemos la conferencia de prensa. Ahora, la comunicación con la población. Hay programas dentro de la Policía Nacional como DARE, por ejemplo, que son programas que son de policía con la juventud directamente y que se comunican por diferentes vías. Dentro de nuestro plan, en el aspecto de prevención, está la posible creación, que lo estamos analizando en este momento, de un viceministerio de prevención integral. Esa es buena. ¿De qué se trata la creación de un viceministerio de prevención integral? Se trata de que el Ministerio de Seguridad debe tener dos manos. Una mano trabajando en contra de la delincuencia actual Y otra previenen. y otra tratando, haciendo el esfuerzo de enfocar a diferentes instituciones del Estado en que su trabajo redunde en que los jóvenes no sean víctimas, pero que tampoco se conviertan eventualmente en delincuentes. Eso es el trabajo fundamental. ¿Quién hace trabajo de prevención hoy en día en el Estado panameño? El Ministerio de Educación hace trabajo de prevención, el MIDES hace trabajo de prevención, el Ministerio de Cultura hace trabajo de prevención, Pandeportes hace trabajo de prevención, y así una serie de instituciones, pero cada una es una isla. Sí. Cada una No hace hay lo un hilo suyo. conductor. No hay un hilo conductor. ¿Y el hilo conductor quién debe ser? El Ministerio de Seguridad, porque si sacamos a todos los delincuentes de la calle, vamos a poner ese caso hipotético, que saquemos a todos los actuales, ¿Qué hacen? pero siguen niños siendo víctimas e involucrándose en actos delictivos, entonces no estamos haciendo nada. Eso es como no cerrar la llave principal cuando tienes una situación de una inundación. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr y por eso... el agua, pero el agua Claro. Y por eso el tema este del Por último, viceministerio de ministro, prevención. ¿Punta Coco se queda? Sí, claro, se tiene que quedar. Mientras nosotros sigamos teniendo las instalaciones que tenemos hoy en día, y ese es otro cambio institucional que estamos planificando. Mientras tengamos ese tipo de instalación en lo que el Estado realmente no tiene el control, porque esa es la realidad, el Estado no tiene 100% el control de las cárceles. Y en las, Es que ningún Estado tiene 100% y de las control. cárceles, básicamente se maneja la criminalidad afuera. Sí. Entonces, por eso estamos planteando la creación de este Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria, para poder tener realmente un personal profesional dentro de las cárceles. Miren, más del 90% de las personas que trabajan en las cárceles son miembros de la Policía Nacional, no son custodios penitenciarios. Los custodios penitenciarios tienen una carrera, pero es una carrera que no está desarrollada. ¿La carrera qué significa? Que usted entra con un rango el más bajo y usted va hasta comisionado. Eso no existe hoy en día. Sí, esos Lo que estamos muchachos quedan en planteando, hoy tienes un sistema penitenciario en la parte de corrección, en la parte de seguridad, manejado por puras personas del más bajo nivel, Sí. porque no se ha desarrollado la carrera. Entonces, lo que estamos planteando es, desarrollemos esa carrera, agarremos ese 90% de personas que están allá adentro, que son miembros de la Policía Nacional, convirtámoslos en parte de este Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria, ¿pero para qué? Para darle los emolumentos que se merecen, como ya otro estamento de la fuerza pública, pero además para profesionalizarlos. Eso es bueno para ellos, eso es bueno para la rehabilitación y para la seguridad del país, porque en este momento no son profesionales, porque no existe una capacitación adecuada, porque hoy en día solamente son custodios penitenciarios. Entonces, pero, insisto, la parte de rehabilitación se mantendrá en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Por último, que me preguntan, el cuartel de Tonosí, Varela lo inauguró y hoy es una ruina. Bueno, vamos de nuevo. ¿Dónde deben estar las estaciones de policía? Sí, Deben dentro. estar ubicadas de manera estratégica. Claro. Pero aquí en Panamá hay una moda, que cada vez que un político alza la mano y dice, yo quiero un que me cuartel. construya uno aquí, se lo construyen. Se lo construyen. Es un terreno generalmente. que lee el que proporciona. Se lo eso. Eso es lo más barato, hacerlo. Así Después es. de mantenerlo es el problema. No solamente se lo construye, sino que usualmente también hay barriadas. Cada vez que se construye una barriada llega una nota a la policía y dice, le tengo la mejor noticia del mundo, señor director de la policía. Aquí le voy a construir el cuartel que usted quiera. Llénalo, pues. ¿Con qué gente? El otro día, yo decía en el gabinete el otro día que no existe tal cosa como un lugar lleno de policías que están jugando cartas
o jugando billar. Eso no somos un cuartel de bomberos en la que los bomberos Solamente actúan cuando hay un fuego. Están esperando que actuar cuando hay un fuego. No hay un lugar con unos policías que están jugando dominó o que están jugando billar y que están esperando que los llamen. Claro. Digo, no, los policías están trabajando. No hay un lugar donde hay un montón de vehículos de la policía que están ahí esperando a ser utilizados. Los vehículos están... El otro día tuve una discusión con un funcionario que me pedía que unos policías trabajaran en una película y que agarráramos equipo policial y se lo alquiláramos a la casa peliculera. Digo, pero usted comprende que si yo hago eso, nosotros estamos poniendo en riesgo la vida de personas en la calle. Sí. Porque si yo agarro unos vehículos policiales que están patrullando y los llevo a filmar una película, obviamente estoy poniendo en riesgo a la gente. Claro. Eso ya nos ha pasado antes. Usted saca 2 vehículos de un lugar y puede haber un muerto, o puede haber varios muertos. Sí. Y no hay conciencia, porque hay funcionarios que le piden uno eso. Ah, no, es que queremos ser un hub de aquí de películas. A mí me parece magnífico. Hagamos todo lo que hay que hacer. Si quiere, nosotros le podemos incluso guiar de cómo usted puede hacer que un carro parezca de policía y cómo usted va a hacer un uniforme que parezca de policía. Pero decir que tenemos que poner policía a trabajar en películas y que tenemos que agarrar equipo policial y ponerlo a trabajar en una película, cuando tenemos situaciones en las calles como están, a eso me enfrento yo todos los días. Incluso a situaciones en las que no somos comprendidos Es ni que es una siquiera pérdida- por funcionarios. Es un agotamiento, es una pérdida de tiempo. Ni siquiera por funcionarios, ni siquiera todos los funcionarios están conscientes En la de misma lo que sintonía. implica la seguridad y de lo que implica el trabajo que tiene que hacer la Policía Nacional. Ministro, como siempre, un placer tenerla aquí. Rolando Bueno. Mirones, ministro de Seguridad.